hola de nuevo. Vengo hoy preparado, equipado, con un casco. Si no gusta la predicación, pues ya me lo pongo y salgo corriendo. Y pues tenemos unas luces, tenemos un chaleco de protección. Y no sé si habéis visto en el vídeo, pues en el vídeo impresiona ver ese mar de plástico, ¿no? Ahí no hay autobuses, ahí no hay carreteras. Los que trabajan en la fruta pues van con bicicletas. Unos tienen mejores bicicletas, otros tienen peores bicicletas, y van muy temprano por las carreteras y van muy de noche por las carreteras. Y a veces pues hay accidentes, hay atropellos, y normalmente esto no suele salir porque toda esa fruta suele ir a Alemania o sitios así, que hay grandes contratos. Entonces no puede haber nada negativo sobre estos invernaderos porque supondría que cortaran los contratos. Así que todo surge por el hermano Rafa Montagut, el primero que ha salido. Él estuvo visitando Vícar, él se perdió dentro de esos invernaderos y en su corazón tenía el deseo de cómo llevar el evangelio a estas personas. Y realmente entregar el kit es una excusa para hablar con la persona. No es una obra social, ¿vale? No es llegar allí, soltamos muchos kits y se van todos contentos, sino que va a haber un trabajo muy fuerte detrás, se va a estar colocados en ciertos puntos donde pasan ellos, con mesas, con té, con pastas, e intentar entablar las relaciones. Y es realmente evangelizar al mundo musulmán. Así que nos tienen que dar incluso a nosotros una formación de qué no debemos hacer, cómo podemos ir rompiendo esas barreras, y estaremos allí unos días apoyando a esta iglesia de Vícar, que es de nuestra federación. También eso es importante, visitarlos, que se sientan arropados, y trabajando sobre todo una evangelización pura con ellos. Normalmente se hacían viajes misioneros en verano, se hacía una campaña amiga, y pues una campaña amiga, pues había cultos, talleres, se limpiaba un parque, se ponía una película. Esto es una cosa muy diferente, ¿no? Y tenemos los voluntarios, tuvimos que cerrar el cupo, también han llegado varias ofrendas, así que vemos que es una cosa del Señor que va adelante, pero como iglesia, pues lo que nos podéis ayudar, y sobre todo el orar por este trabajo que se va a hacer, porque el evangelio pueda llegar a estas personas, pues es una cosa importante. Así que este año no salimos a la misión, sino que la propia misión viene, ¿no? Han dicho que hay unas 100 nacionalidades en Vícar. No solo en Vícar, es Roquetas y los alrededores, donde se concentran todos los trabajadores. Así que simplemente comentarlo. Si tenéis alguna pregunta, alguna inquietud, después del culto me la podéis hacer, y ya me gustaría pasar al tiempo de la palabra. Muy bien, podemos ir abriendo nuestra Biblia en el capítulo 4 de Juan. Y quiero empezar con una frase de John Stott, que dice: predicar es abrir y exponer el texto inspirado con tal fidelidad y sensibilidad que se oye la voz de Dios y la gente obedece. Vamos a intentar ser fieles a la palabra de Dios y vamos a ser sensibles, ¿no? Para que podamos obedecer a la voz de Dios. Y la predicación se llama Enfócate en la misión. ¿Qué es enfocarte? Ahora hace un poquito me acaban de enfocar a mí. Si lo entendemos así, es encuadrar, centrar, ¿no? Si estamos hablando de un tema, de algo, una conversación, es encaminar, girar esa conversación hacia algo, orientarla, focalizarla, ¿no? Y nosotros debemos enfocarnos en la misión. Porque ¿qué pensamos que es un misionero? Yo de niño recibía en Colmenar Viejo y venían misioneros americanos con coches grandes, con un montón de hijos rubios que iban a colegios americanos y nos enseñaban a jugar al béisbol. Y nos encantaba, ¿eh? Y luego íbamos a la clase de los niños y nos explicaban a Eric Lieder, a Mick Carmichael, Corrie ten Boom, que eran unos mártires de la misión, y decíamos: ¿con qué me quedo? ¿Con el americano o me quedo con estos mártires, ¿no? Los dos estaban haciendo la misión, ¿no? Diferentes culturas, diferentes épocas,
pero estaban enfocados en hacer la misión. Y en el Ecuador también tenían ideas raras de nosotros. Nosotros a Hecho África subíamos una comunidad arriba llena de viejecitos todos los viernes a un proyecto de compasión y ellos estaban cocinando. Y por no entrar, invadirles, a lo mejor les sentaba mal, no entrábamos en la cocina, los saludábamos desde la puerta y ya nos íbamos a atender a los chicos. Y pasaban así los meses y ya le dicen a África, hermanita, dice, ¿usted cocina? Y dice África, si no cocino, ¿quién va a cocinar? Porque como cocine yo, pues no habríamos vuelto del Ecuador. Y ellos estaban acostumbrados a misioneros de Suecia o de Alemania, con muchos recursos, misiones fuertes, que tenían empleados en el hogar y ellos cocinaban, cuidaban a los hijos. Y se pensaban que nosotros éramos así, decíamos, nosotros no tenemos ni para empleados, ni para cocinar, ni para nada. Nosotros venimos de una iglesia en España de 50 personas, muy parecida a la vuestra, y ellos son los que nos envían. Y entonces ellos ya se enfocaron y entendían cómo éramos. Eso más ir constantemente, ser fieles, pues fue rompiendo esas barreras. Y en el pasaje que tenemos hoy, la mujer samaritana, y no voy a predicar de la mujer samaritana, ¿no? Ya lo hemos predicado muchas veces, tenemos tres personajes. La mujer samaritana, que está desenfocada, tenemos los discípulos, que estaban muy desenfocados, y yo cuanto más estudio los discípulos, más me doy cuenta de cómo eran, y me identifico con ellos, ¿no? Eran gente muy bruta, muy corriente. Fijar Pedro o los hijos del trueno que dijeron, cuando no les aceptaban los samaritanos, le daban posada, haz que caiga fuego y los destruya. Y ellos estaban desenfocados, ¿no? Pero Dios, que utiliza lo ruin, lo vil del mundo, ¿no? Si coge a alguien perfecto, ¿qué nos está enseñando? ¿Dónde se ve su obra? Si coge a alguien sencillo y lo va transformando, ahí vemos la obra de Dios. Cuando Dios le dice a Abraham, tendrás un hijo, el hijo podía haber llegado enseguida, pero Sara tiene que ser muy vieja. Tiene que verse que eso es la obra de Dios. Cuando Sara es entregada al faraón o al rey Abimelech, ningún hombre la toca. No puede haber duda que ese hijo venía de Abraham y era la promesa de Dios. Dios quiere mostrar su obra. Y en los discípulos vemos eso. Hombres corrientes, desenfocados, que el Señor los iba transformando. Y el tercer personaje que encontramos es Jesús, que él evidentemente sí estaba enfocado. Y vamos a ver cómo Jesús se enfoca en hacer misión. Juan 4, capítulo 4, versículo 4, dice, y le era necesario, repito, necesario pasar por Samaria, ¿no? De Judea a Galilea había un camino por la costa, había otro camino por la región de Perea, que cruzabas 2 veces el Jordán, y el camino recto era y por Samaria. Pero los samaritanos eran enemigos del pueblo de Israel. Entre unos y otros se llamaban impuros. Y los israelitas solo atravesaban Samaria cuando iban a Jerusalén rápido a celebrar la Pascua, ¿no? Y era tal la enemistad, un pastor lo contaba así, un judío está arriba de la cuesta y el samaritano va por abajo. Y cuando se cruzan, el samaritano lo escupe. Ese odio tenían, ¿no? Pero el judío, que ya lo veía desde lejos, ya había estado haciendo el escupitajo aún mucho más grande, ¿no? También puede ser al revés. Era tal la rivalidad, tal la confrontación, que evitaban pasar por allí. Pero Jesús ve necesario ir al encuentro de esta mujer, ¿sí? Y unas pinceladas de la mujer. Sabemos que esta mujer va a una hora donde no va nadie. Sabemos que esta mujer tenía cosas que esconder, como todos tenemos cosas que tenemos que trabajar con el Señor. Una mujer sedienta, no solo físicamente, sino también espiritualmente, ¿no? Y Jesús rompe los patrones. Va a Samaria, se acerca a esta mujer, una mujer pecadora, la pide de beber, habla con ella, y ese encuentro es un encuentro transformador. Porque cuando vamos al encuentro con Dios,
no es una cosa simple encontrarnos con el Creador. Tenemos que salir transformados. Y esta mujer va a las rivalidades. Ellos tenían su templo y el templo de Jerusalén de los judíos. ¿Y dónde hay que adorar? ¿Aquí o allí? Y Jesús, con amor y paciencia, reconduce esa conversación, ¿no? Y realmente transforma la vida de esta mujer, ¿no? Es una mujer que va a ser transformada. Versículos 7 al 10. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. La conversación va en torno al agua, ¿no? Pero al final esta mujer entiende lo que Dios le está ofreciendo, esa agua, esa vida eterna. Dios enfoca de nuevo a esta mujer. Y cuando está terminando la conversación, ahí llegan los discípulos. Acabamos de leer, versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comer. Y pasamos al 27, y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Fijaros qué imagen. Los discípulos llegan y Jesús está hablando con una mujer. Y no preguntan qué había hablado, porque Jesús hacía, por así decirlo, cosas raras. Estar con Jesús, o levantaba un muerto, o sanaba un paralítico, o convertía el agua en vino, o multiplicaba los panes y los peces. Así que estuviera hablando con una mujer le chocaba, pero ni siquiera preguntan, ¿no? Estar con Jesús era algo muy, muy especial. Y ven que la mujer sale y ellos llegan con la comida. No entienden lo que ha pasado, solo que ha habido una conversación. ¿Y cuál es la preocupación de los discípulos? ¿En qué están enfocados? Versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y comer es importante, ¿no? Podemos estar días sin comer, pero cuando pasan horas empezamos a marearnos, empezamos a sentirnos mal. Versículo 32. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entre tanto, entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Ellos estaban pensando en la comida física. ¿Y cómo se podían sentir? Tú nos mandas a la ciudad mientras estás hablando con una mujer, y cuando llegamos alguien te ha traído comida, ¿no? Ha pasado un buen catalán por allí, te ha traído unos buenos calçots con su salsita, tú has comido bien y nosotros venimos de hacer ese esfuerzo y no hemos comido, ¿no? Ellos estaban desenfocados. Hay otro pasaje que me gusta mucho, Mateo 16, del 5 al 12. ¿Y por qué estaban desenfocados los discípulos? Que el Señor les está hablando espiritualmente. Mateo 16, del 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, que se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dicen porque no traímos pan. ¿Qué hacemos que no hemos traído pan? Y entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres?
¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Hombres desenfocados pensando en un pan físico, y Jesús está hablando de doctrina. Todo el trabajo que Jesús tenía que ir haciendo con ellos. Y para mí el versículo 34 es el clave, porque dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Versiones inglesas no dicen comida, se refiere a los nutrientes. Mi nutriente es que haga la voluntad del Padre. Jesús sabía dónde tenía que ir, Jesús sabía con quién tenía que hablar, Jesús sabía qué tenía que hacer. Él estaba totalmente enfocado, pero los discípulos no comprendían, ¿no? Era un trabajo continuo. ¿Y cuál es la voluntad? ¿O en qué está enfocado Jesús? Voy un poquito más adelante. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino de la voluntad del que me envió. Un poquito más adelante, Juan 8:28. Jesús, entonces enseñando, no estoy en el 7, 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Agradar lo podemos traducir también como deleite. En un salmo, Salmo 48, también dice, me deleito en hacer tu voluntad. Así que Jesús está enfocado en hacer la voluntad. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuelvo atrás, hemos leído Juan 6:38, voy al 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El día postrero es el día de su muerte. Lo vuelvo a leer. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que todos se salven, a través de la fe, el sacrificio y la resurrección de Jesús. Pero eso no es impuesto, tiene que haber una decisión personal, ¿no? De ver, de creer. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo, y todo da igual, cultura, nación, sexo, edad, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero ir a Lucas, capítulo 4. Y ahí también vemos la voluntad de Dios. Lucas, capítulo 4, a partir del versículo 17. Jesús entra a la sinagoga y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. No lo entendamos literal, que también, sino Jesús está hablando espiritualmente, como el pan, como la levadura, como la comida que se supone que le habían traído. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón
a pregonar libertad a los cautivos, cautivos del pecado, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Piensa en la mujer samaritana. La mujer samaritana nos representa a todos. ¿Cómo estaba ella? Cautiva, ciega, oprimida. ¿Cómo tendría el corazón después de 5 maridos? Y con el que estaba no era su marido, ya era, o iba a ser quizás, el 6º. ¿Y Jesús qué hace? Se acerca, rompe los patrones, los habla espiritualmente, quieren que conozcan la vida eterna, quiere transformarlos, ¿no? Dios la libera del pecado, a esta mujer con un corazón roto. Y nosotros podemos sentirnos muy, muy identificados con esta mujer. Avanzamos un poquito, versículo 35, no quiero ser muy largo. ¿No decís vosotros? A ver, sí. 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. El que siembra goza con el que siega. Nos está hablando también espiritualmente. Que alzaran los ojos. Y fijaros, la mujer se había ido, pero se había ido a hacer misión. Iba a traer a los hombres samaritanos. Y en este momento que Jesús habla a los discípulos, quizás levantan su vista y ven que esa mies, esos campos, se están acercando. Jesús había hecho todo el trabajo, había trascendido el evangelio a otra cultura, había transformado a esa mujer y estaba llegando el fruto. Jesús les estaba enseñando a hacer misión y los apóstoles simplemente iban a recoger ese fruto. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. El resultado es que estos hombres cautivos, ciegos, oprimidos, se van a acercar a Dios. ¿Qué entendemos aquí? ¿Quién hace la obra? La obra la hace Dios. Lo que nos hace Jesús es partícipes o copartícipes de su obra. Nos da ese privilegio. ¿Por qué? Porque yo, al que predico, yo no muero por sus pecados. Yo al que predico no voy a pagar en la cruz lo que ha hecho. Eso lo hace el Señor. Y es más, ¿quién es el que convierte? El que convierte es el Espíritu Santo. Yo no convierto a nadie, yo no convenzco a nadie. Simplemente soy unas manos. Así que lo que hace Dios es constantemente reenfocarnos. Te quiere reenfocar en la misión. Que tú eres, aquí o en Ecuador, donde sea, eres copartícipe de esa obra. O incluso tu vecino que está arriba o aquí al lado. Jesús nos enfoca. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9. Primero leo el 5, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos
colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Quizás sembremos, quizás reguemos o quizás recojamos los frutos. Y normalmente lo que da más alegría es lo que menos hacemos, el recoger fruto. Yo siempre me he estado acostumbrado a sembrar. Cuando África y yo hemos recogido algún fruto, ha sido como, oh, por fin, Señor, hemos podido recoger el trabajo de otro, ¿no? Pero cumplir la misión es un privilegio, ¿no? Es participar en esa obra, en esa voluntad de Dios que te hace copartícipe. Fijaros, versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedasen con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Yo te puedo contar muchas cosas, ¿sí? Pero ¿a quién tienes que creer? Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús vio necesario ir allí, hablar con la mujer, hacer esa misión, quedarse allí 2 días, y muchos creyeron. Así que en esta mañana quiero que te enfoques en la misión, ¿no? Que entiendas que eres copartícipe aquí o donde sea. Y yo muchas veces cuento esta historia porque realmente me impactó. Nosotros conocíamos unos niños que eran vecinos nuestros, y la niña tenía 9, 10 años, es la que me enfocó donde estaba, porque nosotros, por seguridad, teníamos una casa grande dentro de una urbanización pequeñita, con cámaras, con valla eléctrica y todo. Es peligroso vivir dando a la calle porque pueden entrar, y más teniendo hijos pequeños. Y yo bajaba a la iglesia, al proyecto de compasión, y se me acercaba una niña, y la niña me hablaba, y me decía: yo a usted, allí está hablando usted, a usted le he visto. Y yo, ah. Venía otro día y me decía: yo sé dónde vive, ha venido en un autobús. Y yo, yo digo, ¿dónde vive? ¿Será vecina? ¿Dónde vivirá? Y ya le pregunto: ¿pero dónde vives? Y me dice: en una casa de tabla. ¿Una casa de tabla? ¿Qué es una casa de tabla? Voy al muro de nuestra casa, subo unos escalones, y lo que veo al otro lado es una casa no de tabla, sino de bloques de hormigón, con techo de uralita, como una chabola, donde ella vivía con sus 2 hermanos y con la familia. Y yo me quedé diciendo: ¿dónde vivo yo? ¿Y dónde vive esta niña? Y el pastor me dice: claro, es que los que vienen a la iglesia de compasión son niños de muy, muy pocos recursos, y todos viven por tu barrio. Y ahí me tuvo que enfocar y decir: ¿dónde estoy y con quién tenemos que trabajar? Y gracias a Dios pudimos entablar relación, y mis hijos subían, los llamaban, venían a jugar con nosotros, y pudimos trabajar mucho con esta familia. Y Dios les bendijo y pudieron cambiar a otra casa, más grande. Y África le pregunta al niño y dice: ¿qué es lo que más te gusta de tu nueva casa? Dice: que tengo tejas. Porque ellos tenían chapas, y cuando llovía, que llueve mucho, no podían ni dormir del ruido. Así que empezó la pandemia y esa familia estaba en nuestro corazón, ¿no? Queríamos ayudarlos porque solo trabajaba el padre en la construcción. Y allí se cobra por semanas que trabajas, semana que cobras. Semana que no trabajas, no entran ingresos, lo que te dé el campo, con 3 hijos. Y llegó un dinero de España y le dije: pues si quieres, a la persona que envió el dinero, puedo hacer una buena compra, buscamos la casa y se la llevamos. Y yo tenía un vecino al lado que le llevaba a comprar en la pandemia porque era peligroso que saliera solo. El día que podíamos salir con el coche, compramos. Digo: vamos a hacer una compra, y me acompañas a llevarla. Y aparecimos en la casa de la mujer con el maletero lleno de compra para más de una semana. Y la mujer: gracias, gracias, gracias. Y le dice el vecino: dale gracias al de arriba, ¿no? Y yo le dije: mira, esto es un milagro, porque si alguien en España manda un dinero, me lo envía a mí, Dios pone en nuestro corazón que lleguemos hasta la puerta de tu casa y te lo traigamos, eso realmente es un milagro. Y realmente el misionero es eso, como ha dicho África antes, son unas manos de mucha gente que hay detrás. Paul Washer lo dice así: el misionero es el que baja
al pozo. Pero hay mucha gente detrás sujetando la cuerda. Y esa cuerda a veces quema. Hay un esfuerzo, hay una oración detrás o hay un apoyo, ¿no? Entonces, en esta mañana quiero que nos enfoquemos, que entendamos que somos copartícipes de esta obra, ¿sí? Los discípulos, ¿en qué pensaban? En comida, ¿no? ¿Cuál es nuestra comida? ¿Qué nos está despistando? ¿Qué nos está desenfocando? Sí, ahora podemos ir a comer, pero es más importante el que te pone la comida que la comida en sí, que esa persona conozca al Salvador. Y por la misión se puede orar, se puede donar, y también se puede visitar, se puede ver, se puede dar visibilidad. Pero lo que quiero que entendamos mañana es eso: somos copartícipes de la obra del Señor. Unos van cerca, otros van lejos, otros simplemente sujetan esa cuerda, ¿no? Pero fijaros, Jesús llevó el Evangelio a otras culturas. Jesús reenfocó a esa mujer. Jesús constantemente reenfocaba a esos discípulos. Y Jesús también quiere que nosotros seamos reenfocados en esta mañana. Así que hasta aquí la palabra del Señor, y que el Señor pues bendiga su palabra. Amén.